inicios de esta semana entrevistamos en esta emisora al diácono argentino Jorge Sonante. El diácono Sonante ha estado actuando en una serie de portales en internet, también en medios de comunicación, algunos de ellos medios reconocidos, realizando denuncias que podrían ser calificadas como espectaculares sobre supuestos millonarios depósitos en el Banco del Vaticano de ex presidentes latinoamericanos que van desde el presidente de Colombia hasta el de Bolivia, pasando por supuesto por el de Ecuador. Estos temas han estado rondando en las redes sociales desde el año 2018, cuando se tocaron temas muy concretos de Ecuador. Era necesario que alguna autoridad en Ecuador se pronuncie sobre la situación de este diácono. ¿Se trata de un farsante o es un personaje de carne y hueso y tiene algo de sustento sus denuncias? Este ha sido nuestro principal interés al llegar por fin a Jorge Sonante y mantener la entrevista, que dicho sea de paso ha causado revuelo, por lo menos allá en la Argentina. El propio Sonante en Twitter reclama a Dora Ordóñez y le pide retractarse de su declaración en la cual ella señaló a este medio de comunicación de que Sonante habría querido cobrar dinero al gobierno ecuatoriano para entregar la información con la contratación de él y de un equipo de personas. Él señala que es falso. En todo caso, de lo que hemos podido averiguar de este ciudadano, se trata efectivamente de un diácono. Ha venido, como señalábamos, denunciando desde el año 2018 millonarios depósitos de gobernantes latinoamericanos en el Banco del Vaticano, filiales y bancos asociados. Estuvo en la tercera semana de octubre en una fugaz visita y mantuvo una entrevista en el portal Ecuador en Vivo. Lo que podemos señalar a nuestro mejor entender es que no es un impostor, fue y posiblemente es diácono. Él muestra credenciales de que mantiene la calidad de tal, aunque algunos de sus datos efectivamente han sido cuestionados como imprecisos en portales en internet. Lo más debatido no es tanto su calidad de diácono como cuáles son sus intenciones. Se le acusa de tener intereses, de tener una agenda política, de tener una posición antipapal, de incluso, como dijo Dora Ordóñez, querer cobrar por la supuesta información que llevaría a la ruta del dinero saqueado de diferentes países latinoamericanos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina. Vamos a dialogar con el doctor José Astudillo, quien también tiene la calidad de diácono en la Iglesia Católica Ecuatoriana sobre este tema, pero antes escuchemos una mínima parte de lo expresado por el diácono Jorge Sonante en la entrevista que mantuvo en esta semana en esta emisora. Porque la nunciatura sería la embajada del Vaticano en cada país. En Panamá, el señor Rafael Correa depositó en la nunciatura, le dio en efectivo la nunciatura de Panamá 675.000 o 670.000 dólares. ¿Ok? O 79.000 dólares. Ahí él depositó en su cuenta en 2013, que ya la tenía abierta, ese dinero. Ahí empezó a abrir su cuenta interna. Es el depósito inicial que toma cualquier banco. Y él lo firmó, pudo haberlo firmado en Panamá, como pudo haberlo firmado en Ecuador, como pudo haberlo firmado, no sé, en Roma. Pero el inicio de la cuenta se inició con la nunciatura de Panamá. La parte qué casualidad que la empresa Pasca Limitada también tiene oficinas en Panamá. Y ese documento lo puede llevar directamente cualquier persona apoderada de confianza o testaferro de Correa a Panamá y lo entrega con el dinero. Señalábamos que estas declaraciones, al ser divulgadas a través de las redes sociales, han causado revuelo en Argentina. Muchísimos tweets se han referido a este tema. El propio diácono se refirió en uno de ellos, señalando: gracias al periodista ecuatoriano por la entrevista y por desmentir a un troll que me difama y trata de ensuciar al mensajero que denuncia de los socialistas corruptos. Gracias por estar siempre con la verdad. Y en otro tuit pedía a Dora Ordóñez retractarse de la declaración, en el sentido de que él intentaba entregar la información a cambio de dinero. También escribieron ciudadanos desde Argentina en la cuenta de Twitter. Escribió una persona que se identifica como periodista, pero
curiosamente no utiliza su identidad, sino un alias como Desdémona. Ella señala que puede entregar información definitiva que desenmascararían a este diácono, pero ha evitado hasta el momento por lo menos identificarse. Le hemos solicitado que sí, que podríamos abrir un diálogo público o privado con ella, pero necesitamos saber quién es. Otras personas se han referido a Desdémona como una periodista reconocida en Argentina, pero aún no tenemos pruebas de ello. Con estos antecedentes hemos invitado en esta mañana, el doctor José Astudillo, con quien quisimos dialogar anteriormente sobre este tema que tratábamos de sacarlo a la luz. Él prudentemente había señalado no conocer sobre el diácono y que debía investigar un poquito más sobre el tema. Esperamos que lo haya hecho. Y en esta mañana, con todos estos antecedentes, quisiéramos conocer el criterio del doctor José Astudillo, diácono de la Iglesia Católica, profesor de la Universidad de Cuenca. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. A mí me parece muy importante hacer esta aclaración del señor Jorge Sonanti. Para llegar a la veracidad sobre su autentificación, si es diácono o no, es muy sencillo. Ustedes antes de la entrevista me han preguntado a mí si soy diácono. Entonces, uno tiene que simplemente sacar su credencial. Yo aquí tengo mi credencial. Si les entrego a ustedes, ustedes pueden ver allí, efectivamente, en qué diócesis he sido ordenado. En el reverso está la certificación de la diócesis. Pues con una llamada telefónica a la diócesis va a decir: ¿este señor consta o no consta en la lista de los diáconos? Aquí una brevísima interrupción. Él ha presentado un documento similar en alguna de las entrevistas que están en internet. Habría que haber hecho la llamada a la diócesis. Claro, ¿a qué diócesis se pertenece? Porque además, si ustedes entran en el internet, si él tiene un carnet que dice que pertenece a una diócesis, va a constar en la lista. Porque pues la ordenación de los diáconos es una cosa que consta dentro del derecho canónico. Y eso está publicado, es decir, todas las diócesis tienen la obligación de publicar. Está exactamente publicado, como si es que alguien fuera graduado de máster, de doctor, de licenciado. Simplemente con el título uno puede confirmar si es que eso no es real. Entonces, quizá aquí la inquietud que cabe, doctor Astudillo, es... usted y nosotros, hablando como medio de comunicación, tenemos nuestras limitaciones para poder realizar esto. Algo podríamos hacer para averiguar. Sí. Pero ¿cuánto alcance tiene la Secretaría Anticorrupción de Ecuador para hacer esto en pocos minutos y definir de una vez? ¿Se trata de un truán que intenta engañar a medio mundo, como dicen desde la Argentina, o tiene algo de asidero? ¿Se trata efectivamente de un diácono y su información tiene algo de verdad? He preguntado yo a mis hermanos diáconos del país, porque tenemos un grupo de información, y ellos me han dicho que han hecho la consulta. Y la consulta que han hecho es efectivamente a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, donde él dice pertenecerse. Y ¿Esto es en qué ciudad? Esta fraternidad sacerdotal pues está también en Argentina, ¿no es cierto? Y esta fraternidad sacerdotal le responde diciendo que ellos nunca han ordenado a ningún diácono. Y responde el padre Javier Olivera, que también pone aquí su correo electrónico para que le puedan consultar sobre esta veracidad o no. Además, en las afirmaciones que hace el señor Jorge Sonanti en la entrevista del día de ayer, hay cosas que tienen profundas contradicciones. Él dice que trabaja más de 20 años en el Vaticano y que por eso no cobra nada. Hay que decir con absoluta claridad que un diácono o un sacerdote tiene dos actividades: una actividad pastoral, por la que efectivamente no cobra, no tiene un costo, pero también se hace una actividad administrativa, gana por eso. Es decir, si un diácono, un sacerdote, es profesor en un colegio, tiene un salario. Pongo un ejemplo. El arzobispo de Cuenca tiene un secretario que es diácono. Él tiene un sueldo por ser secretario. Este diácono, a su vez, colabora en la parroquia del Sidcay. Por colaborar en la parroquia del Sidcay, no gana nada porque esa es su actividad pastoral. Qué extraño que este diácono haya trabajado siendo asesor del Vaticano sin cobrar absolutamente nada. Y que además, estando en el Vaticano, le ha sido entregado a él el manejo de la información de las cuentas
y de la comisión efectivamente de casos de pedofilia, que son comisiones de altísima delicadeza. Le entregan a él y él a su vez funda una empresa de inteligencia con la información que obtiene supuestamente del Vaticano. Estas cosas son demasiado contradictorias en las aseveraciones efectivamente del señor Jorge Sonante como para darse cuenta de que es o no es Ahora, Pepe, un diácono, sus informaciones son ciertas. Ahora, Pepe, quizás sumando a lo que decía hace un momento Gustavo, también nos preguntamos por qué el mismo Papa Francisco, el mismo Vaticano, no ha salido públicamente a desmentir estas vinculaciones que supuestamente habría tenido o no este presunto diácono, también Jorge Sonante. No hemos visto un pronunciamiento oficial, formal, en este caso de Francisco o de el mismo Vaticano, indicando quién es Jorge Sonante y su relación que ha tenido con el Vaticano. Si me permite, José y Rosana, continuando con la misma línea de cuestionamiento de Rosana, en pantalla, para quienes están en redes sociales, estamos viendo la página del diácono. Allí se identifica quién es, por qué hace esto y da toda una historia de vida con una serie de detalles sobre todo lo que ha hecho durante su vida, y en la parte fundamental quizá señala el por qué hago esto lo hago al ser testigo directo de la corrupción de Francisco y denunciante ante la justicia para defender a la Iglesia de Cristo y dar a conocer la verdad de la persona que gobierna a la Iglesia. Es un corrupto el Papa Francisco, es lo que señala el diácono. Aclaramos nuevamente, creo que está de más, nosotros no pretendemos defenderle, ni mucho menos. Nuestra inquietud es tratar de saber si es que este señor tiene, o las declaraciones de este señor, las gravísimas denuncias que hace, tienen algo de asidero. Pues el día de ayer estuve con uno de los obispos que tiene una gran experiencia aquí en el país, Monseñor Víctor Corral. Hemos estado en un proceso de formación del SIGNI, de los indígenas en Chiña, y le hice esta pregunta. Y él me dijo efectivamente que habían averiguado y que alguna vez este señor Jorge Sonante había estado en algún seminario, ¿sí? Y que de allí no había pasado. Y que el Vaticano, primero, no había sido consultado, y segundo, que salir a decir que este señor no es diácono, ¿sí?, es darle más alas a él en las cosas que anda haciendo. Ahora, el segundo punto es lo más delicado. Si ustedes, pues si revisamos la entrevista del día de ayer, en los últimos 5 minutos, él echa graves acusaciones contra el Papa Francisco. Porque cuando se le pregunta a él si el círculo del Papa Francisco es el que está empujando para que no exista claridad en las cuentas del Vaticano, él le responde a ustedes diciendo, ¿cómo que el círculo? El mismo Papa Francisco. Y ahí es cuando yo me quisiera referir. Existe en el mundo, dentro de la Iglesia, y también sectores fuera de la Iglesia, ultraconservadores, interesados en desprestigiarle al Papa. En desprestigiar al Papa porque efectivamente el Papa Francisco está haciendo un quiebre de la Iglesia en el mundo. Lo que estaríamos diciendo, tal vez, Pepe, es que entonces esta cruzada de el diácono Sonante no es contra los exmandatarios o los gobiernos socialistas o el socialismo del siglo XXI, sino es una cruzada contra el Papa Francisco. Y finalmente lo que él dice, pues lo saben todos. También lo ha dicho Fernando Balda y Dora Ordóñez, que cuando se le pregunta sobre los dineros y también sobre la información que tiene este señor Jorge Sonante, dice, esa la información la teníamos antes mismo. Así es que lo que nos ha dicho de él no es relevante. No lo consideran tan relevante que desde que el señor Jorge Sonante ha venido a entregarles la información, hasta el día de hoy ellos no se han dado el trabajo de contrarrestar la información. Ellos dicen, sí, allí hay alguna información que parece ser que coincide, pero nosotros tenemos información efectivamente por nuestras propias investigaciones. Queda clarísima en las palabras de Balda y de Ordóñez que ellos tienen su propia información, al margen de que el señor Sonante haya querido, pues,
entregarles, y como ustedes mismos dicen... Balda no desestima totalmente. No desestima, él dice cuadran, pero no ha podido ser verificada, esencialmente. Que tiene coherencia, dijo, la información o los datos que lo otorgan. No es verificada ya durante algunas semanas. Si es que hubiese sido una información realmente relevante, pues inmediatamente lo hubiesen verificado. Pero usted concretamente cree que es un farsante y que persigue intereses oscuros, en este caso, denigrar la imagen del Papa. Yo creo que es un personaje que está denigrando la figura del Papa, porque dicho sea de paso, el Papa Francisco, a raíz del sínodo panamazónico, ¿sí?, con muchos obispos, ¿sí?, han firmado el documento de las conclusiones. Todavía no sale una encíclica, pero allí, por ejemplo, se habla de esta conversión ecológica, ¿sí?, sobre todo en el tema ambiental. Hay un tema efectivamente en lo que se denomina la ecología integral y la defensa de la ecología integral, que es un posicionamiento del Papa Francisco y con el Papa Francisco de la Iglesia en el mundo en favor de defensa de la naturaleza. Por lo tanto, en contra de un sistema extractivista en el mundo, y eso toca intereses profundos de nivel económico a nivel mundial. A tal punto está elevada este posicionamiento de la Iglesia que se está pensando en un nuevo pecado en la Iglesia, el pecado ecológico. Es decir, el daño que se hace al suelo, a la tierra, el daño que se hace al ambiente. Claro, elevar a nivel de pecado el daño a la ecología, esto toca intereses económicos profundos de grandes grupos en el mundo y también en los diferentes países. El Papa ha tocado temas, por ejemplo, de la Amazonía como el tema litúrgico. Y en esto existen movimientos, existen sectores de la Iglesia ultra conservadores que creen que el Espíritu Santo y que Dios se manifiesta en las formas y no en el contenido. Entonces, en el cuidado de la liturgia, en el cuidado del templo, cuando Dios se manifiesta fundamentalmente en la vida. Y allí es cuando también se ha tocado en este documento la posibilidad, por ejemplo, de la ordenación de mujeres diaconisas para la Amazonía, o la ordenación de diáconos casados en la Amazonía. Entonces está tocando temas de la dogmática de la Iglesia y temas efectivamente de una cercanía de la Iglesia a la realidad actual, sobre todo tocando desde el sínodo panamazónico, que sectores ultraconservadores del mundo. Por eso quiero señalar, no solamente de la Iglesia, porque estos sectores ultraconservadores están dentro de la Iglesia mismo, pero también están fuera de la Iglesia. Hay que reconocer, doctor Astudillo, sin embargo, que la Iglesia ha estado llena de gigantescas controversias. El Banco del Vaticano ha sido motivo de escándalos, de suicidios de sus banqueros. El tema de la pederastia ha hecho muchísimo daño a la Iglesia en los últimos años. Supongo que usted estará de acuerdo conmigo lo que sucedió en las diócesis norteamericanas y que fue como una epidemia que se extendió al mundo, pero no porque sucedía allí, sino porque recién salían a flote las cosas. Declaraciones muy equivocadas del Papa, que tuvo que retractarse públicamente con respecto a la Iglesia chilena, por ejemplo. La publicación de libros de destacados periodistas como el que vamos a ver en pantalla, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, del francés Frédéric Martel, que se vende todavía en las principales librerías del mundo. Cabe indicar que el New York Times sacó una crítica sobre este periodista también. A lo que voy es a la gigantesca controversia que existe sobre la Iglesia, y a quienes vemos las cosas desde lejos no tenemos idea de lo que pasan tras de los muros del Vaticano. Usted quizá tiene mejor claridad. Sí, es justamente lo que usted dice, Gustavo, porque estando dentro de los muros, uno puede también darse cuenta de las fuerzas que operan dentro de la Iglesia. Hay poderosos intereses, sin duda. Y esto es así. Efectivamente, que yo creo que la Iglesia en este momento está viviendo un proceso de cambio, y creo que el Papa Francisco es uno de los pilares fundamentales que intenta pues hacer este proceso de cambio positivo en la Iglesia. Un cambio positivo en la Iglesia. Él ha sido quien ha puesto o ha dado pues el campanazo para que se investiguen los casos de pederastia, los casos de pedofilia. También ha dado carta abierta para que se investiguen los dineros en el Vaticano, que es cierto, en el Vaticano es un banco y no todos los bancos son santos.
por ser del Vaticano. Quien maneja dinero, maneja dinero. Nosotros sabemos perfectamente que el manejo de dinero lleva a todo lo que tiene que ver con intereses, financiarización, etcétera. Y yo creo que la Iglesia, como una institución, una de las instituciones más fuertes del mundo, y que desde sus poderes, en la mayor parte de la historia de la humanidad, tengo que reconocer esto, ha estado aliada con los poderes, tan aliada que algunos se consideran que la Biblia es parte de su cruzada de poder. Qué vergonzoso que en Bolivia la golpista esta y Camacho entren con la Biblia como si fuera un fusil, diciendo, este es el instrumento ideológico en el que ahora tienen los bolivianos que basarse para exorcizar todo lo que es la cultura. Ese es un punto importante para darnos cuenta de lo que hace el Papa. Mientras eso pasa en Bolivia, el Papa en el Sínodo Panamazónico está recibiendo a todas las culturas. Ha tenido un problema grande por haber recibido un signo fundamental de las culturas brasileñas que se llama la Pachamama, y que la tenía en una iglesia, y que algunos sectores ultraconservadores cogieron pues o tomaron ese simbolismo muy importante para las culturas y botaron en un río. Y el Papa ha vuelto a retomar esa figura y ha puesto en la centralidad al final del Sínodo Panamazónico. Volviendo a este tema de cercanía, de las denuncias de Sonante con respecto al gobierno de Rafael Correa y supuestas cifras millonarias que estarían depositadas en bancos en el Banco del Vaticano y en bancos allegados, vale la pena dejar claro, es decir, usted lo que nos dice es que la Iglesia Católica, las personas con quien usted se ha puesto en contacto, desmerecen a Sonante, lo consideran efectivamente una persona que no merece confianza, que no es diácono y que no se hace una aclaración más firme por no darle importancia a este ciudadano. Debemos entenderlo así. ¿Le he interpretado correctamente? Sí. Ya. En la hoja de vida que publica Sonante en Internet, además hay un dato que sería muy importante corroborarlo con usted, con los mecanismos que tiene. Él dice que en el 2015 fue ordenado diácono permanente en Florencia, Italia, da cuenta de la iglesia en la cual él fue ordenado diácono, no en Argentina como nos había señalado. Valdría la pena atar todos estos cabos para sacar cualquier conclusión sobre este ciudadano. Yo lo que creo es que efectivamente hay que hacer una consulta concreta. Si él tiene una documentación, eso es cuestión de referirse a la diócesis. Él muestra, reitero, en alguna de sus entrevistas una identificación similar a la suya. Claro, pero como le digo, esa es la única forma. Entonces no procede de otra manera. Y a mí me parece que la discusión, sí, de la autenticidad o no, porque usted sabe, también ha habido en la iglesia, pues, miembros, personeros, que siendo diáconos, que siendo sacerdotes, etcétera, lo han dejado de ser, ¿sí? Y que tienen posiciones interesantes también. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que un sacerdote que ya no es miembro de la Iglesia Católica y que es un aporte en el mundo es el padre, o lo que fue el padre Leonardo Boff. Leonardo Boff, brasileño, sancionado por Juan Pablo II en la época cuando la teología de la liberación tuvo su apogeo, sancionado Leonardo Boff por escribir un libro similar al título Iglesia, Carisma y Poder, ¿sí? Y que su escrito, que es La Casta de la Tierra, y que ha sido retomado ahora en Laudato Si, está tomado por la ONU como una de las cartas fundamentales para la defensa de la naturaleza. Otra persona muy valiosa, amigo a nivel personal nuestro, colaborador de este medio de comunicación, el padre Fernando Vega. Él tiene otra situación un tanto sui generis tras su intervención en política ecuatoriana. El padre Fernando Vega fue asambleísta, después de ser asambleísta tuvo problemas con la iglesia, ahora pues ya la iglesia ha definido su estado de laico, y el padre Fernando Vega sigue vinculado a la iglesia haciendo formación. Es uno de los más grandes formadores que tiene la iglesia en la diócesis de La Suay. Respetando, doctor Astudillo, la posición de la iglesia, pero nosotros creemos muy modestamente y sugerimos que sea la Secretaría Anticorrupción la que de una vez por todas deje claro este tema,
ponga al diácono en el lugar que tiene que estar? ¿O tiene algo de credibilidad o se trata de un farsante? ¿Tienen ellos todas las posibilidades para hacerlo, para poder concentrar justamente su esfuerzo en las informaciones que se tengan y que valgan la pena? Y como usted dice, esto no tardaría sino una hora. Es cuestión de unas llamadas internacionales y una noticia oficial y ya. Pero yo vuelvo a recalcar, la centralidad del problema con el señor Jorge Sonante no está en que si es diácono o no es diácono. La centralidad de las palabras de él es que incluso utilizando información que puede tener también su veracidad, como personas que tengan dinero en el Vaticano, no sería extraño pues que expresidentes tengan dinero en el Vaticano. Pero mire usted que la denuncia de él es coincidencialmente de presidentes única y exclusivamente del ala progresista o de lo que se llamó socialismo del siglo XXI. Bueno, involucra también al presidente de Colombia. Involucra al presidente de Colombia, le involucra también a Hillary Clinton, le involucra hasta a Barack Obama. A Barack Obama. Señala como uno de los que apoyarían esta línea de la Iglesia. Que son los demócratas. Le involucra a Slim, cosa que nos llamaba la atención. Claro. Y a Slim terminó en sus declaraciones señalando que era uno de los más grandes narcotraficantes del mundo. Sí, es esa tendencia de vincular y es una especie de cruzada. Es lo que se dice con ese término de echar lodo con ventilador. Así es. Y a mí me da la sensación, cuando le escucho, de un cruzado peligroso del Tribunal de la Santa Inquisición, preparando primero el camino, ¿sí?, dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia para la posible hoguera. Yo creo que es un hombre muy peligroso en ese sentido. Pero ¿no le enciende a usted también dudas como seres humanos que somos el ver documentos que él exhibe con números concretos de cuentas bancarias? Incluso por allí exhibe una firma que se la ve muy similar. Sí, yo no dudaría. A la de Rafael Correa. Le hemos dicho a él mismo, no queremos sugerir esto, pero una firma es un copia y pega muy fácil de hacerlo. Yo no dudaría que sea cierto. Pero estos documentos sí pueden ser investigados por las autoridades. Obviamente, y no dudaría que sea cierto. Evidentemente, yo creo que algunas informaciones de dineros de expresidentes deben ser ciertos, pero para sus fines, ¿sí?, maquiavélicos, como es atacarle al Papa, él es capaz de hacer. Se dice, estaría, como se dice vulgarmente, enancándose en esto para lograr su objetivo de fondo, que es el de acreditar al Papa. Esa es su posición. Efectivamente, mañana puede resultar absolutamente cierto que él denuncia que Rafael Correa o algún otro expresidente tengan dinero allí, y eso puede ser cierto. Ese no es el objetivo. El objetivo es desprestigiarle al Papa y en su intención de mantener una iglesia ultraconservadora. Por eso hay que hacer un llamado también a la feligresía. Yo quiero... este programa escuchan muchos feligreses. Yo creo que la gente en este momento tiene que contrarrestar la información. No tiene que creer todo lo que se les dice. No solamente en este tema, todo tenemos que tomarlo con un cierto grado además voy a decir una cosa de duda. Un poco dura. Ni tampoco creer todo lo que se dice en el púlpito. Es decir, la gente tiene que saber, porque el Papa tiene enemigos. Tiene enemigos dentro de la iglesia, tiene enemigos fuera de la iglesia, porque está tratando de hacer que la iglesia sea una institución menos corrupta, que sus personajes, sus personeros, sus sacerdotes, sean gente, como él dice, que salga a la calle. Ha tenido frases súper fuertes cuando se refiere a todos los feligreses, sacerdotes, diáconos, y dice: no me gustan los pastores, los sacerdotes, los diáconos que andan como mariposas chupando el néctar de flor en flor, y cuando ya ese privilegio se acaba van a otros lados. Él dice: a mí me gusta mucho más personas que tengan problemas, que armen escándalo, pero que estén con la gente y que no estén acomodados. A propósito de estos temas controversiales de la iglesia, no hemos seguido el rastro últimamente, pero ¿en qué estado de situación se encuentra para la Iglesia Católica los escándalos de pederastia? Bueno, los escándalos de pederastia, y debemos nosotros recordar que el escándalo de la ciudad de Cuenca
funcionó rápidamente cuando vino esta persona que hizo la observación desde Chile. Y yo creo, de eso no tenemos pues una información absolutamente oficial, pero ese es uno de los temas que el Papa Francisco está efectivamente avanzando. Nosotros, y esto sí lo puedo decir, cuando estuvimos aquí con el nuncio apostólico hace unos meses que nos visitó, él fue absolutamente enfático. Él dijo, no vamos a permitir que ningún caso de pedofilia, de pederastia, de inmoralidad en la iglesia sea tapado. Pero hay algo con la dimensión que alcanzó este escándalo en el mundo. No hay una sola persona, un solo sacerdote que haya sido llevado a los tribunales de justicia, menos haya sido sentenciado por esto, que en todas las sociedades del mundo son un crimen. Sí, pero hay personas sentenciadas ya. Sé que en Australia, por ejemplo, uno de los obispos fue llevado ya a la cárcel. ¿Sí? Hay personas que están sentenciadas. Está entonces con decisión la iglesia trabajando en este tema. Hay personas que han ido a parar en la cárcel por estos delitos. Bien, transitemos a otro tema, doctor Astudillo, el de la Universidad de Cuenca. Habíamos señalado también, y aquí poniendo un punto final y pasando de página, nos vamos a otra faceta importante de su vida, la de profesor universitario. Usted tiene su PhD, enseña en la Facultad de Ciencias Químicas. Estuvimos hasta hace no mucho involucrados con la universidad. Con mucha preocupación habíamos visto la tendencia que tomó la universidad, aparentemente como una forma de ahorrar algo de dinero, el de ir suspendiendo los contratos para que los profesores que empezaban en una función de contratado como profesores auxiliares puedan convertirse en parte de la universidad a través de los concursos de merecimiento y de posición, en los cuales podían empezar una verdadera carrera académica. Se tomaron decisiones hace 5, 6 o 7 años en ese sentido para suspender estos contratos, y luego se han vuelto a abrir de manera muy, pero muy dosificada, generando y dilatando un grave problema en la universidad. Profesores que por años se encuentran en esta situación, que hay que decirlo por su nombre, es de precariedad laboral, sin plenos derechos como profesores, sin poder involucrarse en lo que es una carrera universitaria en el sentido de la palabra. Sabemos que hay desarrollos en este sentido justamente por efecto del tiempo. ¿En qué punto nos encontramos? Esto es un problema grave que va a vivir la universidad en el 2020. Aquí hay que aclarar una situación importante para la ciudadanía, para la universidad. El 60% de la planta docente e investigativa de la universidad es contrato ocasional, y apenas el 40% tiene titularidad. Y hay profesores... Esto dice de por sí ya una situación irregular. Esto es gravísimo. Esto no puede ser lo normal en una institución. Es absolutamente grave que una universidad que tenga clase A y que tenga efectivamente que desarrollar sus actividades académicas e investigativas tenga un 60% de planta ocasional. Ahora bien, esta planta ocasional tiene diferentes años de vinculación. Pero hay personas que están vinculadas, yo revisé en la lista desde 1999, desde el 2004. Una década. Ya más de una década. Y durante este proceso no ha sido llamados a concursos, no se han podido vincular. Y en la ley de escalafón del docente hay un articulado que ha ido cambiando cada vez más. Cuando recién salió, pues esta ley, creo que fue hace unos 10 años, decía que los profesores deben estar vinculados máximo 5 años. Desde el año 2012 me parece 2012, que salió esa ley. Sí. Y que deben estar vinculados máximo 5 años, con la idea de que en esos 5 años se realizaran los concursos y la planta docente pues elevara en el tema de titularidad. Y se suponía también que esa ley era para no precarizar el trabajo y para exigir que las universidades eleven su nivel de gestión y logren tener una planta titular. Desde el 2012 hasta la fecha
se sigue con el 60% de contratados ocasionales y los concursos han sido muy pocos, no se han logrado realizar los concursos. Entonces, en este momento ya habemos alrededor de 60 profesores, ¿sí?, que en el 2020 vamos a cumplir la estadía en la universidad por más de 7 años. Y el director de talento humano ha hecho una consulta al señor rector de la universidad preguntando qué va a pasar con estos docentes universitarios que ya están más de 7 años y que según la ley pues ya no podrían ser contratados. A esto se suma un agravante más. Somos 60 docentes en el 2020, pero en el 2021 vienen más porque van cumpliendo los 5 y los 7 años. Hablo de 5 y 7 años porque hay 7 años para aquellos que están en programas de doctorado, ¿sí?, que van cumpliendo en los 6 meses o en un año. Así es que cada año a partir del 2000 habrán 60 o 50 docentes que tienen que ser desvinculados de la universidad. Nos han presentado en algunas facultades algunos programas para el mejoramiento de la docencia y de la investigación. Y en esta propuesta es que se deben fortalecer líneas de investigación y también el nivel de calidad académica. Hay que darse en cuenta que una persona que entra en la universidad adquiere experiencia a partir de unos 5 o 7 años y adquiere también experiencia investigativa. Claro. Es decir, en otras palabras, la universidad ha invertido muchísimo en estas personas. Así es. Es decir, que si no se resuelve este tema, no es un problema de los docentes, no es un problema de los profesores que se quedan sin trabajo. Es también, diría yo, es también, y es un problema de violación a los derechos humanos completamente grave. Derecho humano al trabajo. Es un problema para la universidad como institución, porque salen docentes experimentados y salen también investigadores que están comenzando a tener el proceso pues de fortalecimiento de las líneas de investigación. Entonces, ahora, esto no solamente es un problema dicho en este escenario, porque hay agravantes. El agravante es que vamos a entrar en una crisis económica. Y lo que no se han dado los concursos en años anteriores, según lo que nos han informado las autoridades, es porque el Ministerio de Finanzas, ¿sí?, no daban las partidas o no certificaban las partidas. Lo que decíamos al inicio, nos pareció que esto fue una decisión tomada no por, digamos, elucubraciones o diagnósticos académicos, sino más bien por medidas económicas. Era una forma de gastar menos en la universidad. Entonces, si es que en años anteriores no se hicieron los concursos, porque no habían las certificaciones de los presupuestos económicos, mucho peor van a haber recursos ahora, porque entramos en una crisis económica a nivel del país. En cuanto al presupuesto también, y un breve paréntesis, doctor Astudillo, en el último diálogo que mantuvimos con el señor rector aquí, lo entendimos así, que en este año 2019 el presupuesto universitario efectivamente no se afectó, pero porque la universidad tuvo que recibir del gobierno 10 millones de dólares aproximadamente, que ya eran de la universidad, pero que no se pagaban de devolución del IVA. Entonces, esos dineros que al momento que hablábamos con el señor rector aún no habían sido ejecutados, eran parte de este presupuesto. Conclusión, para nosotros en realidad sí se disminuyó el presupuesto y se parchó con estos dineros que pertenecían ya a la universidad. La situación es que estos 10 millones son acumulados de varios años y en lugar de 10 millones será 1 millón y algo más para el 2020. Allí vemos de que efectivamente la universidad va a tener que trabajar. Se diga o no, se reconozca o no el hecho de una reducción de presupuesto con aproximadamente 9 millones de dólares menos en el año 2020. Sí, bueno, hay mecanismos para entregar el dinero, ¿no es cierto? Y este mecanismo de devolución del IVA a veces suele ser un comodín. Pues como se sabe que es muy difícil la recuperación del IVA, ¿sí? Si el Estado ecuatoriano le ha ofrecido al señor rector que va a devolverle inmediatamente el IVA, allí puede haber una negociación, digamos que interna,
Es decir, nosotros le agilitamos la devolución del IVA y ustedes recuperan eso y tienen en liquidez o en el sentido estricto lo que nos están pidiendo para este año, ¿sí? Yo lo que creo es que aparte de si hay o no hay reducción del presupuesto, el tema importante a reflexionarse allí es la ejecución presupuestaria, ¿sí? Y en gestión pública, la ejecución presupuestaria es un tema muy importante y delicado a su vez. De lo que nosotros sabemos es que la Universidad de Cuenca no ha ejecutado, no sé concretamente, pero he escuchado a personas decir que no ha hecho una ejecución presupuestaria y que hubiesen habido allí los dineros, por ejemplo, para hacer los concursos. Digo esto porque... Es decir, que del presupuesto de la universidad nuevamente tenemos un problema de subejecución cuando vamos terminando el año ya. Así es. Digo esto porque yo tengo una posición frente a la ley que está de escalafón docente a nivel nacional. Y es que en esta ley se dice que las personas deberían pues desvincularse de la universidad a los 5 años y a mí me parece que la universidad, las autoridades, los movimientos de la universidad, los profesores, deberíamos hacer fuerza para que se rompa ese candado. Recuerde usted que en años anteriores, en décadas anteriores, había esta modalidad que se llamaba de profesores accidentales y que esos profesores estaban mientras hay un concurso, pero si no había el concurso podían seguir vinculados a la institución y seguir dando clases, precarizadamente, pero podían seguir vinculados. El problema ahora es que no pueden seguir, no solamente porque la universidad no les quiera contratar, sino porque la ley no les permite. Entonces, hay que romper ese candado. ¿Cómo pesa, doctora Astudillo, usted que ha vivido en carne propia esta situación de inestabilidad en la universidad, esta precariedad laboral? Bueno, sobre todo la inestabilidad, porque ya la precariedad laboral, digamos que los docentes que somos contratados ocasionales, asumimos esta situación y sabemos que con este salario, se llama el tema laboral, con este salario, nosotros trabajamos y aceptamos. Pero el hecho de que cada 6 meses tengamos que durante 10 años, 8 años, se encuentran en jaque, estar firmando un contrato y que los profesores no sepan efectivamente si el próximo ciclo van a tener o no van a tener un contrato, afecta muchísimo porque nosotros nos proyectamos en investigación para 1 año, para 2 años. Yo conozco profesores ocasionales que están publicando libros, están publicando artículos indexados, están elaborando propuestas de investigación, pues... Es malo decir desde la propia experiencia, pero en este mismo semestre yo estoy preparando el lanzamiento por lo menos de un libro publicado en Avia Yala y unos 2 libros con capítulos como coautor, ¿sí? Y uno tiene que estar preocupado de la publicación y preocupado del contrato de los 6 meses. ¿En qué medida, sobre doctora todo, Astudillo? esta es una indefinición que afecta muchísimo. ¿En qué medida, doctora Astudillo, está el de llegar a una solución en manos del señor rector de la Universidad de Cuenca y del Consejo Universitario? Hemos tenido una reunión, nos ha convocado la PUC, el arquitecto Boris Orellana, y valga decir que hemos sentido en esta ocasión una cierta cercanía y solidaridad de la PUC, porque nosotros no somos asociados a la PUC, aunque podemos ser ahora también como profesores ocasionales, pero él ha convocado preocupado por este tema. Lo que allí se ha visto es algunos escenarios. El primer escenario es que se haga fuerza desde las universidades, y aquí estamos, nos ha informado el arquitecto Boris Orellana, un poco medio solos como Universidad Cuenca, porque otras universidades no están muy interesadas en romper este candado para que no haya impedimento de seguir trabajando. La SPOSH, por ejemplo, ha hecho ya todos los concursos, entonces no tiene mayor problema. Entonces, el primer escenario es efectivamente hacer esta fuerza. Y el segundo escenario que están planteando allí, y que escuché hablar al exdecano de medicina, es que se den nombramientos provisionales hasta que salgan los contratos. Y eso permite la ley.
Eso no hay que hacer absolutamente nada. Nos ha explicado una de las docentes que es representante ante el Consejo Universitario y ella nos ha explicado a detalle que es posible. Más allá de estas transitorias, es urgente también que se llegue al punto en donde efectivamente se llamen a los contratos. Y se normalice ya la situación. Son los concursos. Es decir, el primer escenario es que se llamen a los concursos inmediatamente. Y allí pues hay que contar con la voluntad de los personeros de la universidad. Y yo digo, si es que no hay las certificaciones presupuestarias o el presupuesto para la universidad, pues hacer fuerza para exigir al gobierno de la manera que se lo tenga que hacer. Un último tema también que hemos escuchado en la universidad, que nuevamente se debate, se discute, la toma de decisiones discrecionales alejadas de prácticas democráticas, que fue parte de ese espíritu que se puso con la Ley Orgánica de Educación Superior y las decisiones que el señor rector puede tomar con respecto a los decanos. Entendemos que nuevamente se ha elegido a un decano o decana de medicina que no fue precisamente la persona escogida por los profesores. Sí, hay una decana, creo que es la doctora Bojorqui. Sí, no sé muy bien el nombre de ella, pero de lo que nos supieron manifestar es que ha ganado con amplísimo margen. Es decir, yo creo que ella va a ser la decana de medicina. O sea, en la consulta que se hace a los profesores. Claro, no se me ocurre pensar que vaya a ser otro el decano de medicina cuando hay unas elecciones. Esta también es una... es un tema que no se ha consumado entonces. No, sí, no se ha consumado. Pero esta también es una perversión del manejo de la democracia que sucede en la casa universitaria. Es decir, allí hay mecanismos contradictorios. Y esto no puede haber en una institución académica, en una institución donde nosotros enseñamos a los estudiantes cómo se debe proceder en la sociedad, ¿sí? Ahí hay como dos mecanismos de manejo de la democracia. El uno que es la designación y el otro que son las elecciones. Se dice consulta, pero en la realidad son elecciones. Lo que ha vivido medicina son elecciones. Lo que vivió arquitectura, lo que vivieron en los diferentes decanatos son elecciones. Entonces, si hay una elección, es una elección. ¿Qué uno puede enseñar a los alumnos? Si hay un proceso de elecciones, de democracia, de voto, y después se designa a otra persona. Pero hay la contradicción allí de que la ley le da esta prerrogativa al rector. Es que son dos mecanismos funcionando que a mí muy personalmente me parece que es una contradicción y es una perversión que se debe eliminar. Si es que va a haber la designación, pues ya no se debe hacer elecciones. Y hay una versión de la LOES que está, entendemos, discutiéndose en la asamblea, está entre la fila de proyectos de ley que se encuentran. Todavía no está la del 2019 discutida, pero como digo, en esto hay que reflexionar. Y si es que se hace elecciones, pues a nivel interno de la institución se debe respetar. El otro tema también que consta en la ley, que a mí me parece una cosa que también ya hay histórica en la universidad. En la universidad yo pensaba que ciudadanos de primera y de segunda. ¿En qué sentido? Porque hay personas que votan y personas que no votan. Sí, para elegir un rector votan los profesores titulares, los profesores ocasionales. El 60% no vota ahora, según sus cifras. El 60% de los docentes de la universidad no votamos, aunque tengamos 10 años de vinculación. Eso en una casa, en una academia, en la casa universitaria, no se puede permitir. Un espacio que tiene que ser voto, esencialmente democrático. El voto ha sido una de las conquistas, pues, de los ciudadanos que eran esclavos en la antigua Grecia. Demos saltos inmensos, pero también ese ha sido uno de los principales luchas de las mujeres muy bien ganadas, es decir, tener el derecho al voto, o de los indígenas que tenían que tener una cierta cantidad de dinero para ejercer el derecho al voto. Y parecería pues que en el mundo esto ya se ha superado. No, yo tengo que decir a la ciudadanía que en la universidad hay ciudadanos que no votamos. Un estudiante, a manera de anécdota, había dicho a un profesor ocasional: usted está equivocado, no, ustedes no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de tercera.
porque los de primera son los titulares. Los de segunda somos los estudiantes que votamos, pero nuestro voto no vale. Sí, no vale una persona por un voto. Tenemos que hacer entre varios estudiantes un voto. Y ustedes son de tercera porque no tienen derecho ni siquiera al voto. Bien, gracias al doctor José Astudillo. El doctor Astudillo es diácono de la Iglesia Católica y en este plano se ha referido a las declaraciones de Jorge Sonante, polémico caso que esperemos tenga una debida aclaración por parte de las autoridades ecuatorianas. La Secretaría Anticorrupción tiene mucho que decir y tiene el poder para hacerlo, quitar los velos sobre esta situación un tanto misteriosa y bastante controversial. Se ha referido también a temas universitarios, a una situación de precariedad laboral que sigue presentándose con los profesores contratados, aspectos presupuestarios que preocupan de la Universidad de Cuenca, así como a la falta de prácticas democráticas que aparentemente continuarían en el nombramiento de algunas de las autoridades, entre ellas decanos de las facultades de la universidad.